Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Dengue. Fiebre quebrantahuesos. Enfermedades infecciosas. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. Octubre, 2021. Dengue. Fiebre quebrantahuesos. Enfermedades virales. Fiebres hemorrágicas. Definición. El dengue es una enfermedad febril aguda que se caracteriza por un intenso dolor muscular y articular, exantema, malestar general y linfoadenopatía. La intensidad de los dolores musculoesqueléticos ha dado lugar al sobrenombre de fiebre quebrantahuesos. El dengue se da en los climas tropicales y subtropicales del Caribe, América Central y del Sur, Asia y África. La zona endémica para el mosquito se extiende por el sureste de Estados Unidos, donde el dengue reapareció en la década de los 80. Después de la Segunda Guerra Mundial, una pandemia mundial se ha asociado a la relajación de los programas de control de los mosquitos, extensión de las poblaciones humanas en entornos rurales, incremento de los viajes aéreos, deterioro de las infraestructuras sanitarias públicas y calentamiento global. Más de 200 millones de personas se infectan de dengue anualmente en el mundo. Organismo patógeno. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, que agrupa a virus con genoma de ARN monocatenario, con envoltura lipídica, y un diámetro aproximado de 50 nanómetros. Se conocen 4 serotipos de dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. No hay protección cruzada entre los serotipos, de modo que las personas pueden tener dengue después de haber sido infectadas con un virus de otro serotipo. La infección con un segundo serotipo sitúa a la persona en situación de riesgo de desarrollar la fiebre de dengue hemorrágica. Epidemiología. El dengue se transmite a los seres humanos por la picadura de la hembra de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Aedes albopictus se ha convertido en la plaga dominante de mosquitos en muchos centros urbanos. Los miembros de las dos especies de mosquitos adquieren el virus del dengue al picar a los seres humanos, normalmente durante el día. Los mosquitos se crían en aguas estancadas alrededor de las viviendas humanas. Normalmente no se encuentran en el interior de la selva. En el huésped humano, el virus del dengue puede alcanzar títulos superiores a 108 dosis infectivas medias por mililitros. El mosquito se infecta al alimentarse de un huésped viral. El virus sigue replicándose en el epitelio del intestino medio y las glándulas salivales de las hembras de los mosquitos, las cuales se hacen infecciosas para el resto de su vida. Al cabo de 8 a 12 días de la infección inicial, las glándulas salivales del mosquito se infectan por el virus, que se excreta con la saliva durante la siguiente ingestión de sangre del mosquito. Un mosquito dado puede infectar a varias personas, teniendo en cuenta su alimentación caprichosa. Un leve movimiento del huésped interrumpe su comida, tras lo cual vuelve al huésped original o bien a otro. Se han demostrado ciclos vitales zoonóticos en primates no humanos, es decir, chimpancés, gibones y macacos, y especies de aedes que habitan el dosel de la selva en el oeste de África y Malasia. El período de incubación suele ser de 4 a 7 días, pero puede variar entre 3 y 14 días. Durante los brotes en el sureste de Estados Unidos y Puerto Rico el riesgo de infección puede llegar hasta el 79% en huéspedes no infectados, y la enfermedad clínica puede desarrollarse en hasta el 20% de los mismos. La inmunidad frente al virus del serotipo infectante es probablemente de por vida, pero las personas siguen siendo susceptibles a virus de los restantes serotipos. Los picos de transmisión se producen después del aumento de las precipitaciones, cuando el agua de lluvia recogida en los contenedores domésticos permite la expansión de las poblaciones de mosquitos. Las epidemias tienden a ocurrir en ciclos de 3 a 5 años, pero casos interepidémicos se producen con cierta regularidad. El dengue es un riesgo especial para las personas que visitan los trópicos y es una causa destacada de morbimortalidad pediátrica en áreas endémicas. La globalización y el cambio climático han contribuido a la expansión de su hábitat. En un estudio de personas que en la actualidad habitan en Estados Unidos, pero que nacieron, vivieron o estuvieron en países endémicos de dengue, el 19% presentaban anticuerpos inmunoglobulina G contra él, aunque el 85% carecían de antecedentes clínicos de dengue. El dengue causa alrededor del 2% de las enfermedades febriles en viajeros que regresan a Estados Unidos. Biopatología.
El dengue hemorrágico y el síndrome de shock por dengue son formas de reinfección por el virus del dengue que se caracterizan por la permeabilidad capilar y hemorragia. La infección anterior por un serotipo alternativo permite que los anticuerpos frente al serotipo previo se combinen con antígenos del nuevo virus infectante. Aunque los anticuerpos generados tras la primera infección no son neutralizantes para la segunda, sí permiten una mayor captación mediada por anticuerpos por parte de los macrófagos, lo que activa estas células y provoca un aumento de la replicación del virus y de la carga viral. La excreción por los macrófagos de mediadores inflamatorios vasoactivos da lugar a extravasación vascular que, si es grave, puede causar un estado de shock. Puede producirse una hinchazón de las células endoteliales y edema perivascular. Pocas veces el síndrome de shock por dengue ocurre en la primoinfección. La variación de la capacidad de las estirpes del virus para inducir anticuerpos estimuladores, así como las diferencias en cuanto a virulencia, pueden explicar las discordancias en el comportamiento clínico. Manifestaciones clínicas. La infección por el virus del dengue suele ser asintomática. Cuando es sintomático, el dengue puede manifestarse como dengue clásico, fiebre hemorrágica por dengue o síndrome de shock por dengue. Los pacientes pueden manifestar también una enfermedad leve inespecífica con fiebre, anorexia y cefalea. El dengue clásico, que normalmente se manifiesta en niños mayores y adultos no indígenas, se caracteriza por un inicio brusco de fiebre, intensa cefalea frontal, dolor retroorbitario, mialgias y, en muchos casos, náuseas, vómitos, exantema, linfoadenopatías y artralgias. Los pacientes pueden experimentar una debilidad generalizada, alteraciones del gusto, escalofríos violentos e hiperestesia cutánea. El dengue clásico es autolimitado, pero algunos pacientes progresan a la fiebre hemorrágica dengue o al síndrome de shock por dengue, que se caracteriza por extravasación capilar, hipotensión, estrechamiento de la presión diferencial y shock. El dengue en el embarazo puede ser grave. En la exploración física se observa fiebre, bradicardia relativa, hiperemia de la esclerótica, dolor ocular a la presión e hiperemia faríngea. El primero o segundo día de la enfermedad aparece un exantema macular transitorio. A los 2 a 3 días del inicio de la enfermedad, la fiebre y otros síntomas pueden mejorar. La fiebre suele ser bifásica, aunque no siempre. Tras un paréntesis de 2 días la fiebre y otros síntomas se recrudecen, aunque con menor intensidad. Puede aparecer una linfoadenopatía generalizada no dolorosa al tacto de las regiones cervicales posteriores, epitrocleares e inguinales. El exantema también recidiva y aparece como unas motas pálidas de 2 a 5 milímetros rodeadas de un eritema que de forma ocasional pueden ir acompañadas de disestesias con quemazón a nivel palmoplantar. El exantema puede descamarse. Diagnóstico. En el diagnóstico diferencial, recopilar los antecedentes adecuados de los viajes y de las enfermedades ocurridas en la comunidad puede ayudar a considerar la presencia de dengue. En las infecciones por los virus DEN 1, DEN 2 y DEN 3, la viremia tiene la intensidad adecuada para permitir el aislamiento del virus. En el caso de las infecciones por el virus DEN 4, la viremia suele ser menos intensa y más difícil de detectar por inoculación de células de mosquito in vitro. Los anticuerpos inmunoglobulina M aparecen 3 a 5 días después de la infección. Los anticuerpos inmunoglobulina G aparecen 9 a 10 días tras la infección. La reactividad cruzada con otros flavivirus impide hacer el diagnóstico específico de serotipos. Los análisis de neutralización con inhibición de la hemaglutinación son más específicos y la fijación del complemento en suero emparejados de la fase aguda y de convalecencia son útiles. Se dispone de análisis basados en reacción en cadena de la polimerasa. Al segundo día de fiebre se desarrolla una leucopenia, cayendo hasta un mínimo de 1000 a 2000 células. Mililitros hacia los 5, 6 días, y se asocia con granulocitopenia. En la fiebre hemorrágica dengue, la trombocitopenia es inferior a 100.000 plaquetas. Mililitros y es característico un tiempo de protrombina aumentado. Se puede detectar una proteinuria de ligera a moderada con presencia de unos pocos cilindros. Los niveles de aspartato aminotransferasa pueden estar elevados. Tratamiento, prevención y pronóstico. El dengue clásico se resuelve de forma abrupta en 5 a 7 días, pero la fatiga y la depresión pueden durar semanas. La supervivencia es habitual. El pronóstico del dengue hemorrágico y del síndrome de shock por dengue depende de que se haga un diagnóstico precoz y de la implantación de medidas sintomáticas tempranas.
El tratamiento es sintomático y consiste en antipiréticos y analgésicos. La reanimación inicial de los pacientes con shock mediante soluciones de cristaloides y coloidales está indicada en pacientes con síndrome de shock por dengue moderadamente grave. El plasma fresco congelado y los hemoderivados se emplean a demanda. Una nueva vacuna tetravalente contra el dengue previene unos 2/3 de los casos y el 95% de los más graves. La mayoría de los infectados se recuperan completamente, aunque la mortalidad global aproximada es del 1%, por el mal pronóstico del shock y la fiebre hemorrágica por dengue. Gracias por ver este video sobre infecciones virales. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les haya servido para entender mejor cómo funcionan estos microorganismos y cómo podemos prevenirlos y combatirlos. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos. Recuerden que la información es poder y que la salud es lo más importante. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.